Capítulo 02. ¿Cuántos metros para un retorno seguro? Una pequeña figura corría hacia el panteón, la sede del gremio, con coletas gemelas negras bailando detrás de ella. La figura se dirigió hacia el vestíbulo de mármol blanco y pasó a través de una multitud de aventureros de casi el doble de su tamaño. A Estia no le importaba que su piel estuviera cubierta en sudor o que su respiración era entrecortada mientras se dirigía al mostrador en la esquina del vestíbulo. Asesora Kun, ¿de diosa Estia? Los ojos de Eina se ensancharon cuando la pequeña diosa prácticamente embistió el mostrador de la recepción. Estia no esperó que la semielfo respondiera y fue directamente al punto con una voz desesperada. Belkun vino aquí ayer, ¿ese solo por la mañana antes de ir al calabozo? No lo he visto desde entonces. El rostro de Estia se distorsionó del dolor después de escuchar su respuesta. Viendo una mirada de confusión en el rostro de Eina, la joven diosa inmediatamente comenzó a explicar. Belkun no regresó a casa anoche, tampoco sé dónde están su ayudante y el otro chico. Probablemente, ¿todavía siguen en el calabozo? Belf era un miembro de la familia Hefesto. Lily vivía en la tienda de antigüedades de un gnomo. Este había visitado ambos lugares al comienzo de esta mañana con la esperanza de conseguir información sobre Bel y los otros. Justo como ella, nadie los había visto desde la mañana del día anterior. El rostro de Eina se puso pálido, sus ojos color esmeralda se abrieron como platos cuando lo escuchó. Pidiéndole a la diosa que esperara un momento, Eina desapareció de la recepción como una flecha liberada de su arco, solo para regresar un minuto más tarde. Acabo de hablar con el intercambio. Nadie con la descripción de Belkun fue allí ayer. La sangre Estia celó. Lo más probable era que el equipo nunca salió del calabozo, aunque no podía descartar completamente la posibilidad de que quedaron envueltos en algún incidente después de que salieron. Más que nada, quería creer que ese era el caso, especialmente porque ayer era el día en que Bel planeaba explorar los pisos intermedios del calabozo por primera vez. De hecho, Bel había dicho, te diré cómo son los pisos intermedios cuando regrese, antes de irse ayer por la mañana. Estia lo había hecho prometer que siempre que fuera a un nuevo piso la contactaría inmediatamente una vez que regresara. Ayer fue la primera vez que no lo hizo. Estia era lo suficientemente inteligente para darse cuenta de lo que eso significaba, y había sido incapaz de descansar la noche entera. Bel y su equipo habían fracasado en salir de los pisos intermedios. Su intuición divina solo confirmaba aún más su conclusión. La sensación de que estaba en lo correcto estaba volviéndola loca. Asesora Kun, por favor, ¿puedes averiguar si alguien lo ha visto? Sí, te doy mi palabra. Le preguntaré a tantos aventureros como sea posible para obtener información. El acelerado corazón de Estia pareció calmarse por un momento después de hacer su petición. Todo lo que podía hacer era suspirar y poner sus próximas palabras en su cabeza. La diosa estaba agradecida con la cooperación de Eina, pero necesitaba más que una promesa. También, quisiera emitir una misión. El objetivo es sencillo, encuentren a Belkun. No tenía tiempo suficiente para ser exigente, así que esa era la forma más rápida y más eficaz para que otros aventureros participaran. Eina entendió inmediatamente, regresó a su escritorio con un rápido movimiento de la cabeza y volvió al mostrador con una hoja de papel. Comenzó a llenar el formulario de registro con unos cuantos movimientos rápidos de una pluma. ¿Qué propones para la recompensa? 400.000 barisu. Todos los ahorros de mi familia. Esa era la cantidad más grande de dinero que podía preparar de forma inmediata. Respondiendo unas cuantas preguntas más de Eina, ambas resolvieron el resto de los detalles. Finalmente, Estia tomó la pluma de la mano extendida de Eina y prácticamente arrojó su firma al fondo del formulario. El formulario estaba completo. Necesito la aprobación del piso de arriba para publicar esto. Por favor, comprende que el proceso tomará alrededor de 1 hora. Haré que la misión sea publicada tan pronto como sea posible. Gracias. Cuento contigo. Eina dio otra rápida reverencia antes de levantarse y dirigirse a la escalera. Estia le dio la espalda al mostrador y se dirigió hacia la puerta. La diosa pasó por las puertas y el césped frente a la sede del gremio. Muchos aventureros pasaban junto a ella, caminando por una hilera de hermosas estatuas de mármol. El cielo estaba despejado y las calles eran relativamente tranquilas, completamente diferentes de la tormenta que hacía estragos en el corazón de Estia. Mia y Naasa estaban parados junto a un monumento bellamente tallado en el centro del césped frente de la sede. ¿Qué descubriste, Estia? Nada. Parece que realmente no salieron del calabozo. Mia y Naasa se quedaron en silencio mientras Estia sacudía su cabeza de lado a lado. Ya habiendo escuchado todos los detalles de Estia, ambos sabían qué tan grave se había tornado la situación. La imagen del equipo entero siendo aniquilado destelló en el fondo de su mente. Estia de repente gritó tan fuerte como pudo para tratar de limpiar su cabeza. Belkun todavía está vivo. Mi gracia todavía está con él. Él era la única persona en el mundo inferior que había recibido su gracia. Todavía podía sentir el Ichor 3 de su sangre grabado en el estado en la espalda de Bel.
su vínculo no se había roto. Ambos se sorprendieron por el repentino arrebato de Estia. Bajando cuidadosamente su brazo, fue Naasa quien comenzó la conversación sobre qué hacer después. Estia-sama, ¿ya has solicitado la misión? Sí, gracias por tu consejo, Naasa. Debe ser publicada pronto. Miach y Naasa eran la razón por la que Estia había decidido registrar una misión en primer lugar, a pesar de no tener casi ninguna información sobre el paradero de Bell. Si aparecía de la nada, entonces todos podrían reírse sobre ello más tarde. Aún así, la familia Miach una vez casi perdió a Naasa en el calabozo en una situación muy similar. Estia necesitaba agotar cada opción antes de que fuera demasiado tarde. En ese caso, sugiero que le hagamos una visita a Hefesto y Takemikazuchi. Necesitamos tanta ayuda como sea posible. ¿Qué estamos esperando? 3. El líquido que fluye como sangre en las venas de los dioses. Ellos no tienen sangre en sus venas, tienen a Icor que corre en sus venas, lo cual es obviamente algún tipo de líquido inmortal. Estia rápidamente estuvo de acuerdo con la sugerencia de Miach. Dejaron la sede del gremio y se dirigieron a la calle. Una hora más tarde, así como Aina había prometido, la misión de Estia fue publicada en el tablón de anuncios de la sede del gremio. Entre todos los aventureros buscando una misión que tomar, uno en particular encontró la misión recién publicada y se inclinó para ver de cerca. Sin advertencia, desgarrar, arrancó el anuncio del tablón. Algo muy malo ha pasado. Hermes-sama, 12 horas antes, el calabozo estaba en silencio. Sin monstruos alrededor, solo el mohoso olor del aire húmedo y las rocas color ceniza estaban allí para proporcionar atmósfera. El túnel era muy tenue. La única luz venía desde arriba en el techo, parpadeando como fogatas distantes. Solo el sonido de fuertes pisadas en la grava resonaba a través de la oscuridad. Bell avanzaba silenciosamente dando un paso a la vez a través del túnel, con su rostro suavemente iluminado por las luces. Una gota de sudor bajó por su rostro cubierto de polvo marrón y cayó de su estrecha barbilla, aterrizando tranquilamente en sus pies. Los cortes cubriendo su cabeza finalmente se habían cerrado, y ríos de sangre seca cubrían sus mejillas. Sus respiraciones profundas perforaban el silencio mientras ajustaba el brazo sobre su hombro. Lo siento, Bell, no te preocupes. Bell logró pronunciar esas palabras entre respiraciones, en respuesta a la débil voz en su oído. Belf tenía una expresión muy afligida, su rostro estaba cubierto de sudor mientras Bell lo ayudaba a moverse. Bell vio por el rabillo de su ojo detrás de Belf y vio a Lily, viéndose tan andrajosa como ellos, no demasiado lejos detrás. Notando su mirada, mostró una temblorosa sonrisa como si dijera, Lily está bien. Los tres habían logrado sobrevivir a la ráfaga de fuego de los Hellhounds, a pesar de que había estado cerca. El ataque había provenido de un grupo bastante grande de monstruos. Se abrieron paso para huir antes de que el humo se aclarara, y su loca carrera a la seguridad había sido exitosa, pero habían pagado un alto precio para ganar su improbable supervivencia. Una de las piernas de Belf había sido aplastada en el derrumbe en el 13º piso. Era imposible para él caminar por su cuenta. Aunque Lily no tenía muchas heridas visibles, Bell podía decir por la mirada en su rostro que el miembro más débil de su equipo había tenido el momento más difícil durante su escape. Además, su mochila estaba hecha jirones. Sin duda habían perdido un gran número de pociones y otros ítems. Bell bajó la mirada para evaluar su propia condición después de comprobar a sus aliados. ¿Habríamos sido aniquilados sin la lana de salamandra? La tela roja todavía brillaba bajo lo que quedaba de su armadura. Una nueva gota de sudor frío corrió atrás de su cuello cuando él pensó en lo que hubiera pasado sin ella. Todos serían una humeante pila de ceniza en este punto. La protección mágica que residía dentro de la tela hecha por hadas era la única razón por la que habían sobrevivido. La lana de salamandra había protegido sus cuerpos del intenso calor. Mirando las ligeras quemaduras en sus manos, Bell le agradeció interiormente a su asesora una y otra vez. Aina había salvado sus vidas. Lily, ¿qué ítems nos quedan? 4 pociones y 2 antídotos. Ninguna poción superior se salvó. La respuesta de Lily hizo que Bell se diera cuenta de lo mucho que estaban en peligro. Solo salir de los pisos intermedios iba a ser extremadamente difícil. Intentó hacer los cálculos en su cabeza, cuánta distancia tenían que cubrir con su actual existencia de ítems. Todos los aventureros sabían que las armas podrían romperse y que los ítems de curación eran extremadamente importantes en los pisos intermedios. El hecho de que Bell y Lily no tenían mucha fuerza física restante hacía que la condición de Bell fuera un dilema aún más grande. Las pociones normales estaban diseñadas para restaurar la fuerza física. Solo las pociones superiores y los elixires podían coagular la sangre y salvar a alguien con cortes profundos, huesos rotos, y otras heridas graves. La pierna izquierda de Belf, todo debajo de la rodilla, estaba cubierta de una mezcla de colores rojo oscuro y negro, el hueso evidentemente estaba roto en muchos sitios.
Era imposible para Bell o Lily darle tratamiento a una herida de ese tipo con los ítems que tenían a la mano. Su formación había perdido a su única vanguardia. Sobrevivir en los pisos intermedios solo se había vuelto mucho más difícil. Y también, caímos. Bell levantó la mirada hacia las luces y apenas podía distinguir los agujeros en el techo mientras el grupo seguía adelante. Estaban en el 14º piso. Todos habían caído a través de uno de esos agujeros. Sucedió durante su loca carrera después del derrumbe en el 13º piso mientras intentaban escapar de los Hellhounds. Nadie vio el agujero a tiempo, y cayeron al piso de abajo. En efecto, eran trampas. El shock de caer de esa manera hizo que levantarse otra vez fuera extremadamente doloroso para Bell y su equipo. Todos los agujeros encima de ellos estaban alineados en una pequeña fila ordenada. Sin embargo, las paredes que conducían a ellos eran demasiado altas y lisas para subir. Luego estaba el agujero en sí. Iban a resbalar y caer de nuevo mucho antes de que pudieran llegar al piso de arriba. La calabozo era despiadado. Esa era la peor de las situaciones posibles en la que pudieran estar. El grupo había caído víctima de una trampa del calabozo. Bell, Lily, cuando llegue el momento, tienen que abandonarme. ¿Qué crees que estás diciendo, Belf-sama? No, absolutamente no. Intercambiaron una conversación débilmente. Bell reajustó el hombro que apoyaba a Belf después de que el herrero intentó innecesariamente decirles que se salvaran. Todavía tenían que encontrarse con un monstruo en la tranquila oscuridad. Los únicos sonidos escuchándose en las sombras eran hechos por Bell, Lily o Belf. Las luces encima solo eran lo suficientemente fuertes para iluminar sus siluetas, añadiéndose a la sensación de desesperación que los rodeaba. El sonido de la grava crujiendo debajo sus pies era ensordecedor. Con cada paso que daba, Bell se preguntaba si revelaría su posición a los monstruos cercanos. Habían caído en ese piso. Naturalmente los monstruos serían más fuertes que aquellos contra los que habían luchado en el 13º piso. Varias de las trampas estaban alineadas a ambos lados de este túnel. Teniendo cuidado de permanecer en medio del túnel, cada eco parecía como el primer aviso de la aproximación de un monstruo. Bell ya no podía diferenciar los sonidos, su mente estaba completamente en el límite. Solo ahora se dio cuenta de que su boca estaba completamente seca y desesperada por agua. Su camino comenzó a curvarse hacia una intersección. Primero giraron a la izquierda, luego a la derecha. Asterisco ploc, placa asterisco. Los ojos de los tres se dispararon hacia la fuente del sonido al unísono. Solo eran unos cuantos guijarros pequeños cayendo del techo. Les tomó toda la fuerza de voluntad que les quedaba para frenar sus corazones corriendo. El sonido de sus respiraciones llenó sus orejas. Estaban cansados, pero esa no era la única razón para sus jadeos superficiales e irregulares. Era miedo, simple y llano. Miedo de la oscuridad, miedo de lo que el calabozo tenía preparado. Bell pensó en lo orgulloso que se había sentido cuando consiguió el aumento de nivel y se convirtió en un aventurero de clase alta con su nombre extendiéndose alrededor de Horario. Se rió de sí mismo con desprecio. No fue Ina quien le dijo que los aventureros estaban en más peligro cuando pensaban que las cosas iban sin problemas. Estaban en los pozos más profundos del infierno, todo debido a un pequeño agujero. Cada uno de ellos estaba a punto de ser abrumado en un lugar tan profundo que nunca había visto la luz del sol, un callejón sin salida. Bell logró evitar decir, otro, estaban completamente perdidos. De todos los peligros acechando en el calabozo, perderse era lo que necesitaba evitarse a toda costa. Las únicas señales del camino disponibles para los aventureros en el calabozo eran las escaleras que unían cada piso. Sin embargo, Bell y los otros habían caído por un agujero. No había puntos de referencia o escaleras para ayudarles a orientarse. Además, las brújulas y otros equipos de navegación basados en el magnetismo eran completamente inútiles en el calabozo debido a la presencia de metales como la amantita en las paredes. Sin ni siquiera un mapa para guiarse, Bell no tenía ni idea de qué dirección los llevaría a la superficie. Los ojos de Bell y Belf se estrecharon en señal de frustración cuando se encontraron con otro obstáculo en el camino. Tomemos un descanso por un momento. Lily tomó una respiración profunda y le hizo una propuesta a los dos jóvenes parados mirando la sólida pared delante de ellos. Se dieron la vuelta para mirarla y vieron que estaba empapada en sudor, pero de alguna manera estaba forzándose a mantener la calma. Por la misma razón, los serenos ojos marrones de Lily tuvieron un efecto calmante sobre Bell y Belf. Comenzaban a desesperarse, y sin embargo allí estaba esa pequeña Jaavit, con apenas la mitad de su estatura, quien podía mantener la calma. Ambos asintieron con la cabeza y bajaron sus cuerpos al suelo. Así como Lily propuso, los tres se detuvieron para recuperar el aliento y comenzaron a tratar de averiguar qué hacer desde ahí. Primero, ¿cuántos ítems de curación tenemos? Lily tiene 4 pociones y 2 antídotos. ¿Qué hay de ustedes, Belf-sama? ¿Belf-sama? No tengo nada, todavía tengo unas cuantas pociones en la funda en mi pierna. Lily sacó las pociones de su mochila y se las pasó a los otros.
conservando solo una para ella. Pensando en el camino por delante, Belf era quien más necesitaba pociones de curación. ¿Qué hay de las armas? Lily perdió su ballesta de mano durante la caída. La espada de Belf-sama está bien. Bel, perdiste la espada corta, el escudo, y la espada larga. Ese sí. Bel se ponía más y más ansioso mientras su conversación continuaba. Los tres estaban sentados en un pequeño triángulo al final del túnel con solo una salida. No había ningún lugar para correr si los monstruos los encontraban. Además de eso, no tenían ni idea de si o cuándo los monstruos podrían nacer de las paredes que los rodeaban. Bel hizo todo lo que pudo para no expresar el miedo apoderándose de su pecho. Belf y Lily sin duda hacían lo mismo. Hablaban en voz baja para evitar atraer la atención. Bel llevó su mano detrás de su espalda y sintió las fundas de sus armas, la daga de Estia y Lucio Akamaru. Pero mis dagas están aquí, y la lana de salamandra todavía está bien. ¿Por qué? Teniendo en cuenta esta información, Lily cree que nuestra mejor posibilidad de regresar vivos a la superficie es evitar luchar contra los monstruos si es posible. Solo lucharemos si no tenemos elección. Bel estaba arrodillado en el suelo mientras que Belf estaba sentado firmemente en la fría grava, extendiendo su pierna herida. Una nueva ola de sudor bajó por su rostro mientras Bel lo apoyaba, pero asintió con la cabeza de acuerdo. Sentada delante de ellos, Lily tomó otra respiración profunda y reunió el valor para decir lo que había estado molestándola todo este tiempo. Bel-sama, Belf-sama, por favor escuchen atentamente. Esto solo es el presentimiento de Lily, pero muy bien podría ser el 15º piso. Sus mandíbulas se aflojaron mientras Lily continuaba su explicación. Considerando cuánto tiempo caímos, es muy posible que descendiéramos 2 pisos. Juzgando por el color de las paredes, el ancho de los túneles, la falta de luz y complejidad del diseño del calabozo, esta área se parece más al 15º piso que al 14º o 13º piso. Bel recordó también haberse sorprendido por la duración de la caída. Eso era más que suficiente para convencerlo de que ella tenía razón. Eso significaba que el camino a la superficie acababa de volverse increíblemente largo. Ya era una situación desesperada si hubiesen estado en el 14º piso, pero ahora tendrían que vagar alrededor del calabozo y esperar encontrar el camino correcto a través del 15º, 14º y 13º piso para llegar a los pisos superiores. En su condición, eso era imposible. Tenían que luchar contra monstruos fuertes y terreno complejo mientras trataban con una gran cantidad de dolor físico y agotamiento. Esto es jaque mate. Esas palabras provinieron del fondo de la mente de Bel. Una ola de frío terror cayó sobre su cuerpo. Lily tomó otra respiración y continuó. Esta es la parte importante. Es cierto que nuestras posibilidades de supervivencia al subir son muy sombrías. Sin embargo, tenemos otra opción debajo de nosotros, podemos refugiarnos en el 18º piso. Bel no entendió muy bien lo que dijo al principio. Lily continuó su explicación. El 18º piso es uno de los pocos pisos en el calabozo donde los monstruos no pueden nacer, una zona segura. Se utiliza como área de espera para las expediciones que van a los pisos inferiores y más allá. Lily cree que estaremos a salvo si podemos llegar allí. En un calabozo infestado de monstruos, había muy pocas áreas que podían considerarse seguras. Los aventureros habían aprendido a lo largo de los años que ningún monstruo nacía de las paredes del 18º piso, y lo utilizaban como área de descanso. El 18º piso era la primera zona segura en el calabozo después de entrar en el 1º piso, así que era muy probable que aventureros mucho más fuertes que ellos estuvieran allí ahora mismo. Si de alguna manera podían unirse a un grupo que se dirigiera a la superficie, eso les garantizaría un pasaje seguro a casa. Lily, espera un segundo. No tenemos ni idea si podemos salir de este piso. Si descendemos más, utilizaremos los agujeros. Hay cientos de ellos, y todos llevan hacia abajo. Con suerte podremos llegar a nuestro destino rápidamente. Estamos perdidos. Lily cree que tenemos más posibilidades de encontrar uno de los agujeros que una escalera que lleve hacia arriba. La lógica de Lily tenía sentido. Bel no tenía ningún argumento en contra y aclaró su garganta. Belf soportó el dolor en su pierna lo suficiente para abrir sus ojos para mirar a Lily y le preguntó, ¿qué hacemos sobre el jefe de piso? ¿Que ese enorme bastardo no está en el 17º piso? Incluso ante la consideración de uno de los monstruos más poderosos en el calabozo, Lily tenía una respuesta preparada. En el día en que Bel-sama derrotó al Minotauro, hace 2 semanas, la familia Loki comenzó una expedición. Para proteger un grupo tan grande, habrían derrotado al monstruo de frente en lugar de intentar evitarlo. Sé cómo lo sabes. Lily escuchó que el jefe de piso del 17º piso, el Goliat, está localizado delante de la entrada del 18º piso. Muchos aventureros poderosos pertenecen a la familia Loki.
Sería más fácil para ellos como un grupo eliminar al jefe de piso. Lily continuó explicando que dejar al monstruo jefe sin tocar realmente pondría a los aventureros de bajo nivel de su grupo en peligro. El Goliath reaparece aproximadamente cada 2 semanas. Es posible que podamos llegar al 18º piso justo antes de que emerja. Aún podría haber tiempo de atravesar el 17º piso sin jefe si se movían rápidamente. Eso es lo que Lily estaba dando a entender. ¿Hablas en serio? No hacia arriba, sino hacia abajo. ¿Eso significaba ponerse en un mayor peligro para llegar a casa con seguridad? Belf estaba sin palabras ante la mirada seria en el rostro de Lily. La miró con una mezcla de sorpresa y conmoción por ser capaz de elaborar tal estrategia audaz bajo esas circunstancias. Bel también la miró y se preguntó qué tanto valor y espíritu podía caber en un cuerpo tan pequeño. Esa solo es una opción. Así como ustedes han dicho, intentar encontrar un camino hacia arriba es la ruta más segura. ¿Existe la posibilidad de que podríamos encontrar otro equipo de batalla solo por caminar alrededor? Sin embargo, eso era completamente al azar. Aunque era fácil encontrar aventureros de bajo nivel en los pisos superiores, los aventureros de clase alta lo suficientemente fuertes para explorar los pisos intermedios eran pocos y distantes entre sí. Para empeorar las cosas, el diseño de los pisos intermedios incluía túneles entrelazando los pisos superiores e inferiores mientras que los pisos superiores solo eran un laberinto plano y circular. Se necesitaría una considerable cantidad de suerte para encontrar a alguien. Por eso Lily mencionó que los aventureros de alto nivel se reunían en el 18º piso. Lily se quedó en silencio por un momento antes de mirar a Bel con una inquebrantable resolución. Bel-sama, eres el líder de este equipo. Lily te deja la decisión final a ti. Todo el aire dejó los pulmones de Bel bruscamente. Sus palabras incendiaron un fuego dentro de su vientre que era más caliente que cualquier cosa que sintió ese día. Todos los poros en su piel se abrieron, sudor frío cayó por su rostro. Bel miró a Belf. El joven estaba haciendo una mueca de dolor pero encontró su mirada y mostró una sonrisa. Tú decides. Elijas lo que elijas, no te culparé. Esas palabras mostraron cuán profundo era su vínculo de confianza, y al mismo tiempo, cerraban todavía de escape que Bel tenía para tomar esa decisión. Su ritmo cardíaco se aceleró. Líder del equipo, era el único que podía cumplir esa función. Lily la ayudante y Belf el herrero le prestaban sus talentos y habilidades a Bel el aventurero. Él era el líder, sin lugar a dudas. No tenía más opción que enfrentar ese desafío. Su corazón seguía acelerando. Sentía como si fuera a desmoronarse a ese ritmo. Esa decisión determinaría el destino de su equipo. Nunca había sentido tal presión antes. Sus siguientes palabras determinarían si sus amigos vivían o morían. El miedo de perderlos hizo que sus rodillas temblaran. Quería llorar, para huir, para suplicar por perdón, y para ocultarse de la responsabilidad. Aún así, detrás todo ese miedo y ansiedad, entendía que era el trabajo del líder del equipo tomar decisiones de ese tipo. Un aventurero solitario nunca sentiría tanta presión. Cada miembro de un equipo de batalla tenía que confiarle sus vidas al líder. Lo opuesto también era cierto. Bel tenía que confiarle su vida a Lily y Belf. Eran quienes protegían su punto ciego, quienes cubrían su espalda. Tenía que tener la máxima confianza en ellos. Lo eligieron a él y creyeron en él. Sería un sacrilegio abandonar a sus aliados quienes lo tenían en tan alta estima. Si había un momento para probarles que era digno de su confianza, era este. Bel apretó sus mandíbulas y cerró sus puños. Respiró tan profundo como pudo para estabilizarse. Reunió el valor necesario. Ahora todo lo que quedaba era tomar la decisión, regresar o seguir adelante, depender de la suerte o abrir su propio camino. ¿Ir a la aventura o no? Bel cerró sus ojos por un momento, y los abrió. Miró alternadamente a cada uno de los miembros de su equipo con confianza y dijo, sigamos adelante, por. El reloj en la pared mostraba que era temprano en la noche. Estaba dentro de la farmacia Achar, la sede de la familia Miach. Vendían pociones y otros ítems de curación en ese edificio de madera. Dado que muchos aventureros iban allí de todos modos, funcionaba bien como un lugar de reunión para comenzar la misión. Las preparaciones para rescatar al equipo de batalla de Bel habían comenzado. Junto con Estia, Miach, y Naasa, la diosa de cabello carmesí, Hefesto, también estaba presente. Frente a ellos estaba Takemi Kazuchi. Su largo cabello estaba atado majestuosamente en 3 lugares, en los lados de su cabeza y atrás. El resto de su familia estaba de pie detrás de él, incluyendo a Mikoto. Mis disculpas, Estia. Es posible que mis niños sean parte de la razón por la que tu niño no ha regresado. Estia cruzó sus brazos, cerró sus ojos, y apartó la mirada. Mikoto y los demás estaban detrás él, mirando al piso silenciosamente como si se arrepintieran. La familia Takemi Kazuchi realizó la maniobra del pase del desfile en el 13º piso. Mikoto y los otros aventureros habían regresado sanos y salvos a su hogar en el momento en que Estia fue a buscar información sobre Bel.
Escucharon todo, cómo estaban vestidos Bel y sus aliados, sus características, su formación, y se dieron cuenta de lo que había sucedido. No le ocultaron nada a su dios y le dijeron todo con sus rostros pálidos. Takemi Kazuchi entendió que habían estado en una situación desesperada, pero no tenía ninguna lección más que disculparse por lo que sus dependientes habían hecho. El silencio de Estia era ensordecedor cuando se dio cuenta que ellos probablemente eran la causa de la desaparición de Bel. Finalmente, Estia abrió sus ojos azules e hizo contacto visual con los niños al otro lado de la habitación. Miachi y Hefesto estaban a su lado. Si Bel-kun nunca regresa, les guardaré rencor como nunca lo creerían. Pero no los odiaré. Lo prometo. Mikoto se quedó boquiabierta ante las palabras de Estia. Los corazones de los miembros de la familia Takemi Kazuchi fueron conmovidos por esta diosa que, a pesar de su angustia, fue capaz de mirarlos con ojos firmes y mostrar tolerancia. Esa era la primera vez que alguien que no sea su propio dios había tenido tal impacto en ellos. Estia los perdonó e hizo una petición. En cuanto a este momento, ¿estarían dispuestos a ayudarme? Por nuestro honor, los 6 miembros de la familia Takemi Kazuchi se arrodillaron en una rodilla con un movimiento veloz antes de bajar sus cabezas hacia ella. Takemi Kazuchi y Miach se sorprendieron por la determinación de ese grupo de niños dirigidos por su líder, Oka, para devolver la bondad que Estia les había mostrado. Mientras tanto, Hefesto sonrió mientras su amiga les daba a esos niños una oportunidad para enmendar su error. Podemos proceder. El tiempo es esencial. Miach dio un paso al frente mientras hablaba. Estia asintió con la cabeza en respuesta. Este es un grupo de búsqueda, ¿verdad? Y sabemos que el niño de Estia todavía está vivo. Sí, lo está. Hefesto, ¿qué hay de tu niño, Belf? Esta vez fue Takemi Kazuchi quien preguntó. Estia ha respondido y entonces se giró hacia Hefesto. La diosa cerró su ojo descubierto y rascó su barbilla por un momento antes de responder. Dado que utilizar su poder divino, Arkeinam, no era una opción, eligió ver el número total de contratos que estaban activos en lugar de encontrar uno específico, para ahorrar tiempo. Espera solo un momento. Muchos niños tienen mi gracia, así que detectar solo uno es bastante difícil. Sí, probablemente está vivo. ¿El número de vínculos que tengo con mis niños no ha disminuido? Ahora Miach le hizo una pregunta. ¿Alguno de tus niños puede ayudarnos, Hefesto? La mayoría de ellos actualmente está ayudando en la expedición de la familia Louki. Todos los que podrían hacerlo están allí ahora mismo. Los que están disponibles por el momento no durarían mucho en los pisos intermedios, me temo. Hefesto se giró hacia Estia y se disculpó, pero Estia sacudió la cabeza para decirle que estaba bien. Parece que tendremos que confiar en el grupo de Teiki después de todo. Eso está bien conmigo. Oka y Mikoto irán con certeza. Chigusa, ¿puedes acompañarlos como ayudante? Ese sí, una chica cuyos ojos estaban cubiertos por su flequillo asintió con la cabeza ante la petición de su dios. Solo Oka y Mikoto eran aventureros de clase alta en la familia Takemi Kazuchi, los únicos que habían alcanzado el LV-2. La chica llamada Chigusa seguía siendo LV-1, así que sería desplegada como ayudante para suministrar a los demás con armas y pociones. Ello eran lo mejor que la familia tenía que ofrecer. Así que fueron seleccionados para formar el grupo de búsqueda. Oka es el único que tengo que puede defenderse contra cualquier cosa en los pisos intermedios. ¿Los otros solo se rezagarían? Creo que la cosa más importante para un grupo de búsqueda es la velocidad. Estoy de acuerdo con Naasa. Si sacrificamos velocidad y maniobrabilidad por aumentar los números para mayor fuerza, será demasiado tarde. De modo que eso significa que dependeremos de estos 3. Naasa, quien casi había muerto en los pisos intermedios, añadió su opinión y fue apoyada por Hefesto. Esas palabras se derramaron de la boca de Estia mientras cruzaba nuevamente sus brazos delante de su abultado pecho. Fue entonces cuando llegaron. Yo me uniré, Estia. La puerta principal se abrió para revelar a un dios encantador situado en la puerta. Hermes. ¿Qué estás haciendo aquí? Un gran saludo, Takemi Kazuchi. Naturalmente, estoy aquí para ayudar a mi amiga en apuros. Hermes se dirigió al centro de la habitación bajo la atenta mirada de Miyachi Naasa, y le sonrió a Takemi Kazuchi. Su dependiente Asfi caminaba en silencio detrás de él. Hola, Estia. Me alegro de verte, Hermes. ¿Por qué estás aquí? Estia tenía la misma expresión de confusión como todos a su alrededor. Hermes caminó hasta ella con esa sonrisa de Andy en su rostro, metió la mano en su chaqueta y sacó una hoja de papel, un formulario de misión del gremio. Estás en problemas, ¿no es así? Hermes agitó suavemente la hoja delante de ella. Las palabras «encontrar a Belcranel» aparecieron ante sus ojos. Estia intentó responder, pero las palabras no salían. ¿Por qué quieres ayudar a Belcranel, Hermes? Escúpelo. Hey, Takemi Kazuchi. Soy el gran y único Hermes, ¿sabes? Cuando uno de mis amigos está en necesidad, haré lo que sea para ayudarlos. Hermes,
esta es la primera vez que has visto a Hestia desde que descendió al mundo inferior, ¿no es así? Qué buen amigo has sido. Jaja, Hefesto, Miach, ¿no están siendo un poco duros? Además de la mirada vigilante de Takemi Kazuchi, Hermes ahora fue acusado por los otros dos dioses en la habitación. No se dejaron engañar por su encanto. Naasa, Mikoto, y los otros humanos fueron completamente ignorados mientras el drama se desarrollaba delante de ellos. Hermes dejó caer su alegre fanfarronada por un momento y habló con una voz seria por primera vez desde que llegó. Pero mi deseo de ayudar a Hestia es real. Quiero salvar a Belkun. Extendió sus brazos y le sonrió sinceramente a cada uno alternadamente. ¿Qué dices, Hestia? Hermes se giró para enfrentar a Hestia finalmente. Sonriendo con sus ojos estrechos, el encantador dios la miró directamente. Ella miró sus ojos naranjas por unos cuantos momentos antes de dejar escapar un pequeño umf de su nariz. Bien, aceptaré tu ayuda, Hermes. Genial. Puedes contar conmigo. La encantadora sonrisa de Hermes regresó después de que éste aceptó su oferta. Regresando a su estado habitual, se acercó a Miach, quien lo estaba mirando con un ojo, y le dio unas cuantas palmaditas en el hombro. ¿Estás segura, Hestia? Rescatar a Belkun y a su equipo es nuestra primera prioridad. El hecho es que necesitamos más personas. Bien, si tú lo dices. Takemi Kazuchi, manteniendo sus ojos fijos en Hermes, se acercó a Hestia y le susurró al oído. Ella respondió tan bajo como fuera posible. Decidió mantener su boca cerrada por el momento, y hacer todo lo posible trabajando con Hermes. Esto significa que los dependientes de Hermes se unirán a nosotros. ¿Será suficiente? La mayoría de los niños en tu familia son LV2, ¿cierto, Hermes? Sí, ¿qué pasa con eso, Hermes? Es justo como dijiste, Hefesto. Desafortunadamente la mayoría de ellos están fuera de la ciudad por negocios, por eso llevaré conmigo a Asfi. Ella es mi as, no hay nada que temer. La familia Hermes estaba registrada como una familia exploradora del calabozo. Al mismo tiempo, muchos de sus miembros también estaban implicados en otros tipos de negocios. Eran famosos como una familia multiusos. El gremio les asignó el rango F, escogiendo creer la afirmación de Hermes de que los pisos que Asfi exploraba incluían el 19º piso. Miach y los otros dioses decidieron dejarla unirse al grupo de búsqueda. La chica dejó escapar un profundo suspiro, dándose cuenta de que su dios acababa de agregarla al grupo. Saldremos tan pronto como las preparaciones estén completas. En algún momento esta noche, de hecho, eso será lo mejor. Oka, Mikoto, Chigusa. Asegúrense de estar listos. Sí, mi señor. Sí, mi señor. Sí, mi señor. Algo ocurrió con Asfi mientras Hefesto y los otros dioses hablaban. Se dirigió al lado de Hermes y dijo en voz baja, Hermes-sama. Justo ahora dijiste que me llevaras contigo. No me digas qué planeas, iré contigo. Las gafas de plata de Asfi se deslizaron hasta el final de su nariz. Rápidamente las empujó de vuelta con su dedo. ¿No está prohibido para los dioses entrar en el calabozo? Eso solo significa que no podemos hacer que nuestra presencia sea conocida, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Entraremos y saldremos antes de que el gremio sepa que estoy allí. Lo dije antes, ¿no es así? Quiero salvar a Bel. No me digas que habías estado planeando esto todo este tiempo. Ja, ja, ja. Necesitaré tu protección, Asfi. Las cejas de Asfi se arquearon, y molió sus dientes en señal de frustración mientras Hermes activaba su encanto otra vez con una amplia sonrisa. De repente, *wap, este alcanzó a escuchar su conversación. Su cabeza se giró tan rápidamente que todos en la habitación pudieron escucharlo. Sus coletas gemelas cobraron vida como si fueran guiadas por su dueña y se envolvieron alrededor del cuello de Hermes. Gao, llévame contigo, Hermes. El dios se dobló hacia atrás mientras el cabello de Hestia tiraba de él desde atrás. Asfi saltó hacia atrás sorprendida. Hestia se acercó a su rostro, su cabello no permitía que hablara. Iré a salvar a Belkun. No puedo solo sentarme aquí y esperar mientras otros están buscándolo. Espera solo un momento, Hestia. Cálmate. Hermes había conseguido liberarse de suficiente cabello para poder hablar. Giró su cuerpo para mirarla. Hizo contacto visual con ella una vez más y trató de convencerla de quedarse. El calabozo es muy peligroso. Sin nuestro poder, un golpe de un monstruo y se acabó para nosotros. Pero la mayoría de todo, ¿qué pasará si te descubren? ¿Piensas que no lo sé? Este ha respondido cortantemente. Irás después de decir todo eso, ¿no es así? Que vaya un dios o dos no hará mucha diferencia. Iré, ¿entiendes? El tono fuerte de Hestia dejó sin palabras a Hermes. Una mirada derrotada apareció en el rostro de Hermes mientras se enfrentaba al hecho de que no podría convencerla. De alguna manera no me sorprende. No hagas nada imprudente, ¿de acuerdo? Al igual que Hermes,
Hefesto y Takemikazuchi se sorprendieron por la declaración de Hestia y solo pudieron hacer muecas. Estaré bien, dijo, ignorando completamente la preocupación de sus amigos. La diosa estaba ardiendo por dentro, iba a salvar a Bel ella misma. Miach también estaba a punto de dar su opinión, pero fue Naasa quien dio un paso adelante. ¿Qué pasa, Naasa? Hestia-sama, toma, le entrego una bolsa llena de viales, una gran cantidad de pociones. La expresión de Hestia se suavizó mientras miraba los tubos de líquidos rojos, azules y verdes. Esto es todo lo que puedo hacer, siento no poder unirme a ustedes. Esto es más que suficiente. Gracias, Naasa. Reconociendo el trauma que la chica Best mantenía con respecto a los monstruos, Hestia aceptó el bolsa de Naasa cuya mirada cayó mientras se disculpaba, pero Hestia solo le sonrió. También, tengo algo para ti. Hefesto le tendió un paquete largo y delgado envuelto en tela blanca. Era sorprendentemente pesado, tanto que Hestia casi perdió el equilibrio cuando extendió sus manos para tomarlo. Parte de la tela se desprendió cuando Hestia arrastró sus pies tratando de mantenerse erguida. Una parte de una espada rojo oscuro quedó a la vista. A pesar de que la hoja era gruesa, no parecía lo suficientemente afilada para cortar algo. Hefesto, ¿qué es esto? Ese chico, Belf, la hizo. Estaba guardándola por él. El dios herrera de cabello carmesí observó cómo Hestia le daba una mirada más cercana al arma. Puedes utilizarla si es necesario. Por favor, entrégasela a Belf una vez que lo encuentres. También, dile que deje de poner a sus aliados en peligro por causa de su orgullo. Hestia asintió lentamente ante las palabras significativas de Hefesto. De todas formas, Hestia estaba agradecida por el apoyo de sus amigos. Los otros dioses en la habitación sonrieron y le asintieron. Mientras tanto, bueno, esto complica las cosas. Hermes murmuró para sí mismo en el exterior del círculo de apoyo de Hestia. Viendo todos los buenos sentimientos dando vueltas, Hermes se inclinó hacia su dependiente parada junto a él y le preguntó, Asfi, ¿crees que puedas protegernos a ambos? El equipo de batalla de Takemikazuchi-sama también estará allí, pero no puedo dar ninguna garantía si no pueden mantener el ritmo. Asfi le dijo con la mayor sinceridad que sería capaz de protegerlo pero no podía responsabilizarse por el bienestar de Hestia. El grupo de búsqueda no era lo suficientemente fuerte. Hermes reflexionó sobre sus palabras por un momento antes de exhalar por su nariz por mucho más tiempo de lo necesario. Quizás tenga que encontrar algo más de ayuda. El sol se ocultaba en el oeste, tiñendo el cielo con luz roja. Era alrededor de esta hora que los aventureros terminaban su día y salían del calabozo. Como muchos de los otros bares en la zona, el personal de la Señora de la Abundancia trabajaba duro preparándose para los clientes de esa noche. Catmans y humanas corrían por todas partes del establecimiento, limpiando y organizando todo detrás de una puerta de madera con el letrero de cerrado colgando enfrente. Algunos de ellas llevaban mesas redondas y sillas, otras estaban afuera comprando ingredientes para abastecer la cocina. Era un campo de batalla en sí mismo. Las largas y puntiagudas orejas de una cierta elfa eran iluminadas por las luces rojas entrando por la ventana mientras deslizaba un trapo por la superficie de la barra del bar. Las orejas de Rayu saltaron cuando escuchó un ligero tintineo detrás de ella. Alguien acaba de abrir la puerta principal. Lo siento, voy a entrar. Un dios delgado entró en el bar. La luz rojiza del exterior se mezcló con su cabello naranja y creó un resplandor color óxido a su alrededor en el atardecer. Hermes sonreía de oreja a oreja mientras entraba en el edificio, con Asfi siguiéndolo. Lo siento, Hermes-sama. ¿Todavía no abrimos? ¿Puedes volver más tarde? Siento interrumpirlas, Runoa-chan. Terminaré rápido. Hermes pasó justo al lado de la chica humana llamada Runoa y se dirigió a su objetivo pretendido. Las otras camareras dejaron lo que estaban haciendo y lo siguieron. Hermes finalmente se detuvo en medio del bar, justo delante de Rayu. ¿Quieres hablar conmigo? Mucho. Necesito un favor, Rayu. Asfi se detuvo a su lado mientras Hermes abría sus ojos más de lo habitual. Hay una misión que quiero que aceptes. Necesito a León la Tempestad. Ese había sido el alias de Rayu durante su tiempo como aventurera. Tenía una reputación salvaje. La tensión en el bar aumentó instantáneamente. El dios y su dependiente instantáneamente fueron rodeados por un ominoso silbido. Las Catman Anja y Chloe, así como Runoa y las otras camareras, los fulminaban con la mirada. No había escapatoria. Las manos de Asfi instantáneamente se llenaron de sudor por la terrible presión de todos los ojos apuntando en su dirección. El personal entero de la Señora de la Abundancia ahora los veía como enemigos que necesitaban ser eliminados. El resplandor rojo de las ventanas intensificó su atmósfera peligrosa. ¿Estás amenazándome? Las delgadas cejas de Rayu se torcieron mientras sus ojos se clavaban en el dios parado delante de ella. Muy pocas personas conocían su historia, y amenazarla con hacerlo público era un muy buen chantaje. Ella tenía que saber. Hermes levantó ambas manos diciéndole, no, esa no era mi intención, a la elfa mientras se acercaba hasta su rostro. Hay un chico.
Belcranel, ¿quién necesita ser salvado? ¿Qué quieres decir con eso? Hermes explicó la situación de Bel, y que quería que se uniera al grupo de búsqueda. Los ojos azul claro de Raju se suavizaron por un momento mientras escuchaba, pero de repente se agudizaron otra vez. ¿Por qué viniste a mí? Llevaremos un equipaje que necesita protección y no podemos contar con otros dioses para proporcionarla. Por lo tanto, necesito a alguien fuerte pero que no esté atado por las reglas de una familia. Fuiste la única en quien pude pensar, y también, Hermes movió su mirada de ella y miró hacia la esquina de la habitación. Eres amiga de Seal-chan, ¿cierto? Una chica con cabello plateado estaba parada atónita en la puerta que conducía a la cocina detrás de la barra. Había llegado justo a tiempo para escuchar lo que pasaba con Bel. La expresión de Raju se contrajo cuando vio la expresión en el rostro de su amiga. Las comisuras de los labios de Hermes se curvaron hacia arriba. Sabía que la última línea era mucho más convincente que cualquier otra cosa hasta ahora. Había ganado. Salimos a las 8. Únete a nosotros, te estaremos esperando. Hermes se inclinó hacia su oreja y le susurró esas palabras justo antes de irse. El dios se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta, escoltado por una serie de miradas asesinas mientras salía del bar con Asfi cerca de él. Raju, Sil. Raju miró a Hermes irse, con una expresión de odio puro en su rostro. Solo desvió la mirada cuando su amiga llegó a su lado. Sil parecía físicamente enferma mientras miraba a la elfa. Un momento de silencio pasó. Lo siento, Raju. Sálvalo. Salva a Belsan. Raju miró fijamente los profundos ojos plateados de Sil. Claramente podía ver el miedo de perder a alguien especial, así como una gran cantidad de impotencia. Ella era particularmente sensible a las emociones humanas. Sil estaba temblando, prácticamente suplicándole ir. Raju forzó una sonrisa. Estoy en deuda contigo, Sil. No puedo rechazar tu petición. Ni tampoco. Raju continuó, deseo la muerte de Cranel-san. Su voz era clara y firme. Sil se inclinó una y otra vez, disculpándose muchas veces y, finalmente, le agradeció de todo corazón. Las otras camareras que habían visto todo el desarrollo se reunieron alrededor de Raju. Anya y las demás dieron sus propias palabras de apoyo. Déjanos el bar a nosotras, Nia. Le diremos a mamá que tienes dolor de estómago y no puedes trabajar, Nia. Es irritante que Hermes-sama pueda manipularnos de esa manera, pero no se puede evitar. Nia, Raju. Sálvalo esta noche y te lo deberá para siempre, Nia. La Catman cabeza hueca Anya, la sonriente Runoa, la intrigante Chloe, y todas de las demás camareras dijeron su parte en turnos. Incluso las cocineras asomaron sus cabezas fuera de la cocina para ofrecer palabras de ánimo. Raju miró a cada una de ellas, abrumada por su apoyo. Finalmente, sonrió y débilmente asintió con la cabeza hacia Sil. Su voz temblaba cuando dijo, mis disculpas. Por favor, cúbranme. Raju se apresuró hacia la puerta, desatando la cinta en su uniforme a lo largo del camino. El sudor seguía cayendo por mi rostro y de mi barbilla. Creo que parte de esto tenía que ver con el aire enrarecido de aquí abajo en los pisos intermedios. Por supuesto, no tenía ni idea si saldría vivo de esto, pero esta humedad estaba matándome. Desafortunadamente, no tenía otra opción más que soportarlo mientras seguíamos adelante. Todavía estaba prestándole mi hombro a Belf. Físicamente, mis ojos y oídos estaban en alerta máxima, pero mentalmente, estaba rogando con todo mi corazón, casi lastimosamente, que ningún monstruo apareciera. Lily caminaba justo unos cuantos pasos atrás, asegurándose que nada viniera por detrás. Habíamos cubierto una gran distancia desde que decidimos ir al 18º piso. Desafortunadamente, no hemos encontrado ni un solo de los agujeros que conducían hacia abajo. Hacía todo lo posible para mantener la calma y evitar los estruendos de mi estómago hambriento. Estábamos solos en este oscuro túnel, lo único que no podíamos hacer era entrar en pánico. Todos estábamos en nuestro límite, pero en el momento en que sucumbiéramos al miedo, sería el principio del fin para nosotros. Llegamos a una bifurcación en el túnel, un camino que conducía a la izquierda y uno a la derecha. Al final de nuestra reunión les dije a ambos que tendríamos que ir a la derecha siempre que tuviéramos que tomar una decisión. Así como acordamos, todos fuimos a la derecha. Ja, ja. Las pequeñas respiraciones de Lily sonaban dolorosas detrás de mí. Apuesto a que realmente estaba cansada. El cuerpo de Belf se presionaba justo contra el mío. Estaba realmente caliente. Pero no podíamos reducir la velocidad, sin importar cuánto dolor sintiéramos. Lily, no puedes hacer algo con ese olor. Belf inclinó su cabeza y miró a Lily por el rabillo de su ojo. Eché un vistazo por encima de mi hombro opuesto. Los ojos de Lily se pusieron vidriosos ante la pregunta de Belf. Quizás había perdido la voluntad de discutir. Por favor, sopórtalo. Lily acaba de decirlo, pero el olor es mucho peor aquí atrás.
El olor del que estaban hablando provenía de una bolsa colgando del cuello de Lily. Era tan pútrido que quería arrancarme la nariz de mi rostro. Era sorprendente que pudiera contener las lágrimas de mis ojos. Este hedor nos molesta, pero es como respirar veneno para los monstruos. Mientras no pase nada drástico, el olor nos protegerá mientras dure. Así como Lily explicó, esa bolsa fétida se llamaba Mulberu, era la principal razón por la que no habíamos encontrado ningún monstruo durante un tiempo. Esa cosa realmente funcionaba, estaba viendo los efectos con mis propios ojos. Sin importar qué tan poderosos sean los monstruos en los pisos intermedios, ninguno de ellos quería tener nada que ver con este olor. ¿Lo obtuviste en Nahas-San, si recuerdo bien? Sí. Lily pidió su ayuda cuando aún explorábamos los pisos superiores. Lily había intentado muchas veces hacer un ítem que repeliera a los monstruos, pero falló. Así que le pidió ayuda a Nahas-San. Nahas-San estaba muy familiarizada con los ingredientes que se encontraban fuera de horario. Mientras los mezclaba con un ítem del calabozo, accidentalmente lo creó. O eso escuché. Por cierto, Nahas-Sama cayó al piso y rodó alrededor después de tomar una aspiración de prueba. Al parecer el olor era tan malo que la pobre Nahas-San frotaba su nariz contra todo, tratando desesperadamente de eliminar el olor. Lo siento por ella, solo pensar en ello, de hecho, verlo habría sido insoportable. En cualquier caso, la bolsa colgando del cuello de Lily nos había permitido evitar encontrar cualquier monstruo. Considerando nuestros limitados suministros y condición física, estaba feliz de soportar el olor. Claro, escuchamos unos cuantos aullidos proviniendo más lejos en el túnel unas cuantas veces, pero salieron del camino tan pronto como estuvieron lo suficientemente cerca para olernos. Al frente de nosotros, las luces de varios ojos rojos brillantes perforaron la oscuridad directamente en nuestra dirección. Los monstruos, Hellhounds, nos miraban. Podía ver 3 de ellos, sus ojos vibraban con anticipación. Se detuvieron justo fuera del alcance del olor, a unos 30 metros de distancia. Podía verlos bajando sus cabezas, golpeando sus patas en el suelo. Estaba preparándose para lanzar su ataque de fuego. Mierda, me prepar. Si tomábamos de lleno todas sus bolas de fuego de esta forma, ¿seríamos aniquilados? Escuché el cuerpo de Lily tensarse detrás mí. ¿Correr el riesgo de una herida más grande con un ataque frontal? ¿O golpearlos primero con un Firebolt? 30 metros. ¿Podré hacerlo a tiempo? Los Hellhounds pueden golpearnos a plena potencia en ese rango. No sé qué hacer. De repente, parece que tengo que intentarlo. Tengo esto. La voz de Belf llegó a mis oídos. ¡Ah! Su brazo derecho se extendió hacia adelante en el momento en que lo miré confundido. La tela roja en la manga de su chaqueta hizo un estridente chasquido mientras extendía la palma de su mano hacia los Hellhounds agachándose en la distancia. Pronunció un breve encantamiento. Arde, fuego blasfemo. El aire delante de la mano de Belf se onduló al instante. Las ondas de choque eran visibles mientras se precipitaban hacia adelante. Un furioso torrente de llamas, pero de alguna manera silencioso, se precipitó para envolver a los Hellhounds que estaban a meros segundos de lanzar su ataque. Will-o-wisp. 3 explosiones se escucharon en un abrir y cerrar de ojos, mientras los Hellhounds eran consumidos por su propio fuego. Fuego fatuo. La voz conmocionada de Lily resonó a través del túnel. También vi las llamas que los monstruos estaban a punto de lanzarnos, y la repentina explosión que siguió. Mis ojos estaban igual de abiertos que los suyos. El humo comenzó a aclararse. Todos los Hellhounds estaban en el suelo, con sus ojos en blanco. Fuego fatuo, un nombre para una explosión que resultaba de la incapacidad para controlar la magia. En la era antigua, antes de que los dioses descendieran al mundo inferior, los elfos y otros magos crearon sus propios hechizos y trataron de lanzar magia con sus propias manos. Sin embargo, sus cuerpos estaban en riesgo hasta que su magia tomara forma física. Literalmente podría estallar en sus rostros si intentaban forzarla, algo muy similar a lo que acaba de sucederle a los Hellhounds. Gracias a los dioses y su gracia, en la actualidad las personas tenían una mejor posibilidad de encontrar magia que se adaptara a su capacidad, así como controlarla, que en aquellos días. El fuego fatuo ya casi nunca sucedía. La posibilidad de que eso le ocurriera a un monstruo era casi nula. ¿Qué te parece? Funcionó. Belf, ¿qué acaba de pasar? Mi magia es un poco especializada. Por lo que he visto, reacciona al poder mágico y hace que explote. Will-o-wisp, magia antimagia. Cuando se cronometra correctamente, puede utilizarse contra ataques mágicos o elementales que utilizaban poder mágico como un contraataque al provocar un fuego fatuo. Cuanto más fuerte fuera el ataque mágico o el poder mágico del usuario, más grande sería la explosión. En cierto sentido, podía sellar el poder mágico, como un herrero que luchaba con armas en combate cuerpo a cuerpo. Ese tipo de magia era un ajuste perfecto para Belf. Podía ver por qué lo querría. No lo había probado en un monstruo antes, pero funcionó por los pelos.
Miró la sorpresa en mi rostro y mostró una sonrisa dolorida. Aparentemente no estaba bromeando cuando dijo que esta era la primera vez que la utilizaba en un monstruo. No había monstruos en los pisos superiores que pudieran respirar fuego como los Hellhounds. Demonios, allí no había ningún monstruo que pudiera hacer algo cercano a la magia. Entonces en el 13º piso, cuando estuvimos a punto de ser asados, no tuvo tiempo para usar su magia. Más vale tarde que nunca. El hechizo era muy corto, pero necesitaba un poco de tiempo para prepararse. Creo que la magia de Belf no era perfecta. Espera, dijiste, ¿en un monstruo? ¿Eso quiere decir que la utilizaste en personas? Sí. Le pedí a uno de los miembros de mi familia que me ayudara. Se volvió un gran espectáculo. Belf-sama, eso es, sé que no debía haberla probado, pero tenía que saber qué hacía. Y sabía que había un poco de riesgo, no sabiendo qué pasaría, pero sí, fue completamente mi culpa. El rostro de Lily se volvía más y más aterrador durante la explicación de Belf hasta que él finalmente hizo una mueca y admitió su mala acción. Solo quizás, había otra razón por la que no les agradaba a sus compañeros de la familia de Festo, además de su sangre croso. Sin embargo, nuestro camino estaba libre gracias a él. Teníamos otra manera de mantener a raya a los Hellhounds. Eso era genial. Avanzamos más allá de los cuerpos de los monstruos muriendo delante de nosotros. Podía escuchar su débil respiración, pero no hicieron ningún movimiento para perseguirnos. Hicimos lo mismo con los siguientes monstruos que encontramos. Evitamos todos los ataques mientras hacíamos todo lo posible para soportar el olor de la bolsa alrededor del cuello de Lily. Yo utilizaba Firebolt sobre cualquier cosa que se acercara demasiado a nosotros. Belf se encargaba de los Hellhounds. Ahora que sabía el tiempo y la distancia, cualquiera de los monstruos que intentaba utilizar su ataque de fuego se convertía en víctima de su magia antimagia. Belf, toma, ¿qué es esto? ¿Una poción? Saqué un vial lleno con un espeso líquido rojo de la funda en mi pierna y se la entregué. Bebió alrededor de la mitad antes de abrir sus ojos por la sorpresa. Esta no es una poción mágica. Me siento más ligero. Le di una poción dual. Otra de las creaciones de Naasa-san. Después de básicamente caminar todo este camino en una pierna y lanzando tantos hechizos, tenía que haber estado herido, pero parece que la poción funcionó. Dejé escapar un suspiro de alivio y le expliqué. Una sonrisa genuina apareció en sus labios por primera vez en un largo tiempo. Esto es bueno. Tienes que decirme dónde puedo conseguir más. Una vez que volvamos, te llevaré allí tan a menudo como quieras. Sonreí hacia él mientras me daba el resto de la poción. La tomé en 2 tragos. Una nueva oleada de energía pasó a través de mi cuerpo. Mi mente y fuerza física no regresaron completamente, pero estaban mucho mejor que antes. Bel-sama, ¿qué hay de compartir un poco con Lily? ¿Nos la terminamos? ¿No es así? No queremos desperdiciarla. No es justo, no es justo. No es justo que solo Belf-sama obtenga 1-4. ¿De qué estás hablando? 4 se refiere a un beso indirecto. Finalmente, una conversación relajada entre los miembros del equipo. Un poco de la tensión se había ido. Teniendo cuidado de no bajar la guardia, nos permitimos relajarnos un poco. Nuestro viaje en el calabozo continuó, yo le prestaba un hombro a Belf y Lily cuidaba nuestras espaldas. Teníamos esperanza mientras poníamos un pie delante del otro, hasta que, allí hay uno. Vi un agujero en el piso del calabozo cuando di la vuelta en una esquina. Estaba justo en medio del camino en este túnel, era casi como si se diferenciara de los otros caminos que podríamos haber tomado. También era un agujero de aspecto extraño e irregular. Ayudé a Belf a caminar hacia el agujero y ambos miramos hacia abajo. Lily no se quedó atrás y confirmó lo que ambos estábamos pensando. Estaba conectado a un piso inferior. A juzgar por su profundidad, probablemente el 16º piso. Miramos más allá del oscuro vacío e intercambiamos miradas antes de asentir el uno al otro. Puse mi brazo derecho firmemente alrededor de la cintura de Belf y mi brazo izquierdo alrededor de la mochila de Lily. Todos tomamos una respiración profunda y saltamos. Una luna dorada colgaba en el cielo. El sol se había ocultado completamente, un hermoso cielo nocturno se extendía sobre horario. Las lámparas de piedra mágica punteaban la ciudad como joyas preciosas brillando en la noche. Las calles estaban llenas de personas que disfrutaban con la compañía del otro, miles de puntos luminosos los rodeaban. Y en el centro de la ciudad, un edificio se cernía sobre la plaza central. Una torre se encontraba sobre la entrada del calabozo. Babel, una cierta diosa apartó la mirada de todo eso desde el piso más alto de la Torre Blanca y se dirigió hacia una puerta. Asterisco tap, tap, asterisco. Sus zapatos golpeaban el piso mientras caminaba. Echó su cabello plateado sobre sus hombros con ambas manos mientras entraba. Te hice esperar. Abrió una gran puerta de madera después de atravesar el largo pasillo. La diosa de la belleza, Freya, fue la primera en ofrecer un saludo. La habitación estaba adornada con largas estanterías llenas con caros y lujosos ítems. Su dependiente favorito,
Aatar, y otro dios con uno de sus dependientes estaban reunidos allí. No, en absoluto. Lo siento por tomar tu tiempo, Freya-sama. Hermes estaba sentado en una mesa bastante extraña diseñada para parecerse a una manzana. La saludo con una sonrisa y una voz jubilosa. Asfi, sin embargo, no podía ocultar su nerviosismo. Freya los miró a ambos antes de tomar asiento en la mesa con Aatar a su lado. Cada uno de sus movimientos era elegante y cautivador. Su vestido negro revelaba una enorme cantidad de decisión mientras se deslizaba en la silla, su considerable busto se balanceó. La silla chirrió ligeramente cuando se inclinó hacia atrás, para cepillar su cabello plateado contra su gargantilla blanca. Asfi fue cautivada por ella y se sonrojó de color escarlata antes de desviar la mirada. A pesar de que su dependiente había sido completamente cautivada por la belleza de la diosa, Hermes solo continuó sonriendo a su propia manera encantadora. Ambos dioses se sentaron a ambos lados de la mesa con sus dependientes parados detrás de ellos. Entonces, ¿qué sucede? Freya optó por evitar cualquier charla ociosa y fue directamente al punto. Se sentó con sus hombros rectos hacia él, sin cruzar sus piernas, con una sonrisa muy segura en sus labios. Los estrechos ojos de Hermes se abrieron muy anchos. Como estoy seguro que ya eres consciente, Belcranel no ha regresado del calabozo. Estia y yo nos dirigimos a ayudarlo, Freya-sama, y, por lo tanto, vine aquí para hacer una petición. ¿Por qué te molestaste en venir a mí? La expresión de Freya no cambió. Ambos dioses intercambiaron miradas y sonrisas. Lo protegiste, Freya-sama. En la última reunión de Dios, protegiste a Belkun. Él es alguien digno de la atención de alguien tan hermosa como tú. Así que no puedes culparme para estar interesado. Hace 10 días en este mismo edificio durante la reunión de Dios, Freya efectivamente actuó para proteger a Bel. Más específicamente, detuvo a Loki de intentar averiguar por qué había crecido tan rápidamente, señalándole a los otros que estaba prohibido para ellos investigar asuntos personales. Freya tenía a todos los dioses masculinos presentes en la reunión de Dios bajo su hechizo desde el principio. Su belleza era lo suficientemente poderosa para mantenerlos en trance y obedecer sus órdenes sin pensar sobre sus motivaciones. Hermes tendría que haber sido uno de ellos. Freya-sama, estoy loco por ti. Aún así, no lo suficiente para no notar algo justo debajo mi nariz. En otras palabras, había estado actuando. Los otros dioses masculinos a su alrededor prácticamente estaban cayendo sobre sí mismos con mirarla. Todo lo que tenía que hacer era mezclarse. Bien jugado, susurró mientras recordaba la actuación del encantador dios. Estás investigando sobre esto de manera diferente de lo habitual, pero dudo que alguien más lo haya notado. El estilo de reclutamiento de Freya era muy bien conocido. Una vez que había explorado a alguien que quería, se movería inmediatamente. A pesar de su práctico enfoque directo habitual, aún tenía que hacer lo mismo con Bel. La Freya que Hermes conocía no habría perdido el tiempo saltando a través de los aros 5. Probablemente, los otros dioses que habían sido cautivados por la belleza de Freya no habían notado que el chico estaba en el centro de su cambio repentino de estrategia. Bien, entonces, Freya dijo. Era inútil tratar de mantener las apariencias dado lo mucho que Hermes ya sabía. Dejó de intentar esconder el hecho de que estaba interesada en el chico y lanzó su mirada plateada en el dios delante de ella. Era su manera de decir que fuera al grano. No tengo ningún interés de jugar con tu juguete. Solo quiero ver con mis propios ojos lo que puede hacer. Hermes adoptó una expresión seria mientras lo explicaba. En un abrir y cerrar de ojos, su rostro cambió a la de un mendigo en la calle. Así que por favor no le hagas nada a mi familia, Freya-sama. 5. Un acto de seducción y sumisión. Un aro se podría traducir en sumisión. Cuantos más aros saltes, más sumiso eres. Si ella no salta en los tuyos, claro, o sea que quieres seducirlo y dominarlo lentamente. Para más info, Google Sensei les puede ayudar. Sinceramente sorprendida por la petición de Hermes, Freya permaneció en silencio por un momento antes de mirarlo hacia abajo como un patético gusano indigno de la suciedad en la que vivía. Mantuvo esa expresión para un largo tiempo, y tenía a Hermes al borde de las lágrimas. Las dos familias más fuertes en horario pertenecían a Loki y Freya. Si Freya decidía seriamente acabar con ellos, la familia Hermes sería aniquilada en un instante. Esa era la razón por la que Hermes estaba aquí, por un seguro. Hermes aparentemente era muy aficionado a su familia. Al mismo tiempo, no estaba mintiendo, pero tampoco estaba diciendo la verdad. Freya podía verlo. Sabía que quería más que solo probar el poder del chico. Sus ojos se estrecharon, volviéndose más y más agudos. Pero se detuvo. Esto es absurdo, suspiró. Se dio cuenta de que intentar descubrir a Hermes sería una pérdida de tiempo. Bien, como quieras. Freya decidió acceder a su petición pero también vigilarlo aún más estrechamente.
Era evidente para ella que Hermes no pretendía dañar a Bel. Alivio inundó los repentinamente redondos ojos de Hermes mientras se hundía en su silla. Tienes mi agradecimiento, Freya-sama. Te lo debo. Si alguna vez necesitas algo, no dudes en preguntar. Dejaré todo para. Sin embargo, Freya se puso de pie, interrumpiendo a Hermes a mitad de la frase, deteniendo su encanto en seco, puso su mano sobre el hombro de Hermes y se acercó más. Sería prudente recordar esto, la única que puede jugar con él soy yo. Su encantadora voz llenó sus oídos. El tiempo se detuvo. Una oleada de piel de gallina inundó a Hermes mientras todos sus cabellos se erizaban. Mostró otra sonrisa en su boca tan pronto como sus sentidos volvieron a él. Por supuesto. Te lo juro, eso es bueno. Asegúrate de hacerlo. El rostro de Hermes brillaba con sudor mientras Freya se levantaba con una encantadora sonrisa en sus labios. Hizo un gesto hacia la puerta con una mano y asintió brevemente con la cabeza, como si dijera, puedes irte. Hermes cortó las despedidas y aceptó su oferta. Freya lo miró a él y su dependiente salir por la puerta. Asfi había estado tan intimidada por la presencia de Atar que no dijo ni una sola palabra cuando salieron. Hermes, sin embargo, se reía de sí mismo, murmurando, por un momento pensé que moriría. Clank las puertas se cerraron detrás de ellos. ¿Esto es aceptable para ti? Atar se giró hacia Freya una vez que los otros dos habían salido de la habitación y habló. A pesar de todo lo que dijo, las cosas pueden estar moviéndose en donde no podemos ver. Esta solo es mi opinión, pero ese dios es muy sospechoso. Freya rió suavemente para sí misma ante la franca advertencia de Aatar. Me ocuparé de eso cuando llegue el momento. Se levantó de la mesa en medio de la habitación y se dirigió hacia una ventana masiva. El largo y rectangular cristal ocupaba la mayor parte de la pared. Podía ver todo el paisaje nocturno de la ciudad. Sus pies fueron bañados por la luz de la luna. Recientemente, Isita habrá mantenido una estrecha vigilancia en mí. Me gustaría evitar cualquier investigación insignificante. Si Hermes quiere hacer algo, eso está bien. ¿Y si Tabr era otra diosa de la belleza que había asistido a la última reunión de Dios? Freya recordó su pequeña discusión mientras hablaba con Aatar. Mientras supiera que Hermes no lastimaría a Bel, eso era suficiente por ahora. Freya dio otro paso hacia la ventana y miró hacia abajo. Cada detalle de la magnífica ciudad se extendía debajo de ella. Podía ver a todos los ciudadanos encargándose de sus asuntos, no eran nada más que granos de arena a esta altura. Las muchas luces que se alineaban en las calles y se entremezclaban entre sí como brillantes estrellas en el cielo nocturno. Echó su cabeza hacia atrás cuando algo llamó su atención. Personas se reunían en la plaza central. Freya rió para sí misma cuando reconoció al grupo que estaba justo afuera de la puerta principal de Babel. Llegas tarde, Hermes. Lo regañó furiosamente cuando salió de la torre de Babel. Se habían reunido delante de la puerta oeste de la torre. La cortina de la noche había caído sobre la plaza central. El lugar era muy animado durante el día, pero no había casi nadie ahora. La entrada de la plaza era terriblemente tranquila, y los árboles estaban inmóviles en la brisa nocturna. Las preparaciones del grupo de búsqueda estaban completas. Ocultó el hecho de que era una diosa utilizando una larga túnica de viajero y una pequeña mochila de ayudante atada sobre sus hombros. De hecho, se parecía mucho a la ayudante Lily. Mikoto y el resto de la familia Takemikazuchi estaban reunidos y listos para salir en cualquier momento. Estaba cansada de esperar. Hermes bajó los escalones de la entrada con Asfi a su lado y haciendo una mueca en su rostro. Ya ves, tenía un cabo suelto que necesitaba atar. Fue más fácil decirlo que hacerlo. Su expresión se quedó en blanco por un momento mientras miraba el punto más alto de la torre de Babel. Volviendo a sí mismo, se giró hacia Estia y se disculpó sinceramente por llegar tarde. Estia sabía que el tiempo era esencial y estaba a punto de dar la orden de entrar. Estia-sama. Mikoto se acercó a su lado. Estia también se dio cuenta. Una persona misteriosa había emergido de la oscuridad y caminaba hacia las chicas. La figura llevaba una capa con capucha que se extendía hasta la parte baja de su espalda. El frente de la capucha ocultaba gran parte del rostro del portador, solo sus labios eran visibles. Juzgando por los pantalones cortos, botas hasta las rodillas, y sus delicadas piernas femeninas, esta persona era una mujer. Una espada larga de madera estaba sujetada a un cinturón justo debajo su capa ondeando. Dos espadas cortas bajaban por los lados de sus muslos. La mujer, equipada con la ropa de batalla de los aventureros, no dijo una sola palabra antes de detenerse delante del grupo. Mikoto se movió para proteger a Estia, con su mano en su katana. Hermes solo se rió. Ella está de nuestro lado. También es fuerte.
No hay necesidad de preocuparse. Estia envió una mirada penetrante en la dirección de Hermes antes de darle un vistazo a su supuesto nuevo aliado. Un par de ojos azul celeste emergieron de debajo de la capucha. Con la aventurera encapuchada uniéndose a su grupo de búsqueda, el grupo se dirigió a la torre. Para salvar a Bell, Estia y su equipo entraron al calabozo. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.